Bueno, ellos son, ya lo sabéis, son por este orden: Elena Llureta, el del casco que no se reconoce es Albadalejo, Daniel Albadalejo, y el tercero del gorrito es Javier, ¿vale? Son, os digo, Elena viene de Zumaya, Albadalejo viene de Cartagena, Murcia, y sabéis que Javi es de Herbás. Verano de 1558. Jeromín viene a Pasarón de una cacería con sus apigotes y tal, que son los hijos de don Alonso, que vive en el palacio, y se encuentra de pronto con Magdalena, la sobrina. Chicos, se quedan flipando en colores el uno con el otro, se enamoran de una manera tremenda, ese conocimiento brutal, esa mirada, esa tal, y empieza ahí, vamos a empezar por una amistad, si se quiere. Don Alonso, el tío, se queda un pelín preocupado. Se queda un pelín preocupado no tanto por la virtud de Magdalena o por la fama que acompañaba a Jeromín, el que levantaba faldas y todas esas cosas, sino por su cuñado. Los cuñados siempre, bueno, por su cuñado, que era el bravo, el que por menos de échame un poquito para allá, sacaba la espada y la sacaba bien. Entonces no le preocupaba la virtud, no le preocupaba la virtud de su sobrina, sino lo que le podía pasar a él si su sobrina perdía la virtud. Entonces, la mujer de Alonso, Inés, como buena mujer, trata de suavizar la cosa. Pero el marido termina confesándole que él lo que tiene es un miedo terrible a su cuñado. Y lo que vamos a ver ahora es una escena de conversación de almohada entre el matrimonio, en el que va a terminar la cosa en un sueño que se va a convertir en pesadilla. Mira, Alonso, ¿me para el carro? ¿Qué pasa, Inés? ¿Es que tengo sarro? Eres mi esposa. Por eso yo hago contigo, aunque en verdad me da cosa. Comprenderte no consigo. Ay, ¿Y por qué la luz enciendes? si por no entenderte dudo y mis dudas tú no entiendes, tendremos que arrojar luz para que el lío remiendes. Por Jesucristo, qué cruz. ¿Qué te inquieta, cariño? Esa exagerada inquina que has cogido a Jeromín y que afecta a tu sobrina porque quiere ser su novia. Te lo he dicho, es por Alvar. Es absurda tu albarfobia. Siendo como sois familia, él lo que te tiene es filia. El amor de juventud, ¿no recuerdas el primero? Es ingenuo y es sincero, no compromete virtud. Es motivo de alegría y bueno para la salud. Buenas noches, vida mía. Su argumento me convence. Claro que no es infrecuente, pues no es cosa que me avergüence admitir que Inés, de mente, es bastante inteligente. Y ya me está interesando seguir su loca propuesta de ser un poco más blando con esta sobrina nuestra. Buenas, Alonso, cuñado. ¿Acaso te he despertado? ¡El cuñado Alvar! ¡Qué sorpresa! ¿Y qué te trae por aquí en un lugar tan personal? Traigo un tema que me pesa y que te concierne a ti. Pues, Alvar, tú dirás cuál. Andan diciendo en la plaza que mi niña Magdalena, una limaña o una hiena en tu pueblo ha dado caza y le ha robado la flor.
¿Es eso cierto, traidor? ¿Qué flor? No te entiendo, Alvar. Te lo tengo que explicar. La flor es el Virgo Memo Mentecato, majadero. Ah, entonces, mucho me temo. Yo mato, no sé qué espero. Estuve encima de ella. ¿Fuiste tú? ¡Yo lo asesino! ¡No! ¿Quién fue? ¿Un vecino? Yo. ¿Quién le sacó de doncella? Yo siempre estuve pendiente, pero ella, la verdad, la chica no es muy obediente. Pero a ti te ensarto a tu catre por ruin y por botarate. ¡Hazme lo que quieras, todo! ¡Arrástrame por el lodo y cuélgame! ¡Mala fama! Suelta si quieres un bulo de un caso de corrupción, pero Alvar, ten compasión, desclávame de la cama, saca el hierro de ese mi culo. ¡Auxilio, ayuda, socorro! ¡Me han pinchado por todo el morro! Esos gritos, querido. ¿No lo ves que me han herido? Deja a Alonso de soñar. Fue toda una pesadilla. Créeme, Inés, ha sido Alvar. Todo por esa chiquilla. Y por tu dura mollera. A Dios pongo por testigo que quien quiera a mi sobrina ha de vérselas conmigo, que he de echarlo bien afuera y que se pierda en la conchinchina. Esta versión en estilo guiñol no va a ser ni mucho menos cuando la hagamos de verdad, que va a ser con mucho más saltar. Eso es...